Buenas tardes, mi nombre es Vianet Daniela Villanueva López. Les voy a presentar el tema de necropsia, cómo es su proceso y una de las técnicas que se hay en el proceso de necropsia. Sabemos que la necropsia consiste en el estudio post-mortem de un cuerpo. Este proceso, que tiene como comienzo desde el levantamiento del cadáver, consiste en un examen externo y un examen interno. El examen externo consiste en la inspección minuciosa del cadáver, recogiendo todas las particularidades que puedan proporcionar indicios relativos a la identificación de causa y de la muerte. El examen interno consiste en un estudio detallado de las posibles anormalidades anatómicas del cuerpo. Este estudio interno se hace en primera instancia mediante una observación macroscópica, si bien se puede completar con estudio microscópico, toxicológico, bioquímico o inmunológico si fuera el indicado. Para poder realizar el examen interno del cadáver se emplean técnicas de disección con la finalidad de observar la causa y la naturaleza de la muerte, así como la identificación del individuo en los casos que se desconozca. Dependiendo del estado del cuerpo se emplearán unas técnicas determinadas. Estas técnicas tienen como fundamento el conocimiento de la anatomía normal y patológica, de la forma y estructura de los órganos y vísceras, de la relación topográfica entre los sistemas y aparatos que componen el cuerpo humano, ya que el objetivo de este trabajo es realizar una revisión de las técnicas de apertura del cadáver, teniendo en cuenta que son de suma importancia en una necropsia, sea clínica o judicial, o menos importante, por el respeto hacia el cadáver en la relación de las incisiones. Aquí tenemos presente un cuerpo para aplicarle la técnica de Virchow. Para hacer el proceso de necropsia tenemos lo que es la apertura del tórax, abdomen y cráneo. La técnica de la apertura del tórax abdominal, ya que a lo largo de la historia pues tenemos distintos autores que han propuesto diferentes técnicas de apertura de un cadáver, ya que son como Morgagni, Rokitansky, Mata, Ghon, Virchow, Letulev, y pues las técnicas más utilizadas que son actualmente son las de Mata y Virchow. En mi proceso de necropsia voy a utilizar el de Virchow, ya que como pues vimos es uno de los más utilizados por su gran distensión para observar la disección del cadáver. Virchow era un médico y político alemán, considerado el padre de la patología moderna. Hizo una ampliación específica de los métodos anteriores a la práctica forense, ya que en este método se emplea la apertura de Virchow modificada, ya que hay una apertura de Virchow que se hace una incisión desde la parte de la mandíbula hasta un poquito antes de llegar a lo que es a la pelvis. Pero en esta versión modificada, que también es llamada leche marzo o en forma de T, que consiste en realizar una incisión en T, se realiza de hombro derecho a hombro izquierdo, pasando por la parte inferior de las clavículas y por encima del manubrio esternal, ¿sí? Entonces por debajo de las clavículas y por encima del manubrio esternal. Esta apertura tiene como ventaja el hecho de que permite extraer los órganos del tórax y abdomen, y la desventaja es que no aborda ni el cuello ni la boca. Solamente vamos a manejar lo que es la parte del tronco del cuerpo. En el tórax, la incisión debe profundizar hasta el plano óseo, ¿sí? No debemos de pasarnos, ya que estaríamos dañando lo que son las costillas, y hasta el muscular, que sería en la parte del abdomen, corneando lo que es el ombligo para no dañar lo que es la circunferencia del hígado. Entonces es formando un semicírculo con el objeto de evitar el ligamento redondo del hígado. ¿Sí?
Entonces es una línea recta, no tan profundo sin dañar el plano óseo del tórax, curviendo lo que es el ombligo y siguiendo, tampoco no profundizando para no dañar la capa muscular del abdomen, no pasando la capa muscular, llegar hasta casi a la pelvis. Entonces, esta incisión termina lo que es a la parte a nivel de la sínfisis del pubis. Posterior a ello, ya que tenemos las incisiones, se disecan ambos lados de la incisión del tórax y abdomen, despegando ampliamente. Entonces, despegando ampliamente. Si vemos que no hicimos bastante profundo el corte, podemos irnos apoyando. Así hasta poder descubrir a dónde queremos llegar. ¿Sí? Entonces abrimos ampliamente. Ya como había mencionado que el método de Virchow, su técnica era realizar una autopsia con un corte único, una sola línea, que se inicia desde el borde inferior del mentón, de esta parte del mentón, irnos en una sola línea hasta llegar a la sínfisis del pubis, en donde terminamos, y también haciendo una curva en el ombligo. El rasgo principal que se caracteriza de este método, aparte de la incisión inicial, es el reconocido global de las vísceras in situ. Sabemos que las vísceras in situ pues son ya los órganos que tenemos aquí, y su análisis posterior a la extracción de cada órgano por separado. Entonces, en esta técnica vamos a extraer, a disecar órgano por órgano. Ya que levantamos ampliamente lo que es la piel y los músculos para poder llegar a lo que son los órganos inferiores, en la parte del tórax vamos a realizar una incisión que procede mediante un costotomo a cortar las costillas para liberar el peto esternoscotal y obtener una visión general de la cavidad torácica. Pero en esta parte tenemos lo que es una membrana de tejido delgado que reviste el inferior de la cavidad torácica, que es la pleura. Y en la cavidad del abdomen tenemos lo que es, esta que está situada de inferior a la cavidad torácica y por encima de la cavidad pélvica, ¿sí? Cavidad torácica, cavidad pélvica, tenemos el área del abdomen, ya que su pecho en forma de bodega se encuentra lo que es el diafragma, que es lo que los divide a estas dos cavidades. Una que es una fina capa de músculo bajo los pulmones, y en su suelo es la entrada pélvica y la apertura superior del pelvis, que es una parte de la cavidad abdominopélvica que está bien conectada con la cavidad pleural. Entonces regresamos a la cavidad torácica y vamos a retirar lo que es la pleura. Esta pleura pues es la capa fina, que es la que está cubriendo las costillas. Y ahora sí, removiendo las costillas.
Y así ya tenemos mayor visualización con los órganos del tórax. Entonces, como acordamos en esta técnica, vamos a extraer y diseccionar órgano por órgano, ya que sabemos que en el tórax se encuentran los órganos como el corazón, los pulmones y el esófago. Entonces, removemos. Listo. Tenemos los pulmones y el corazón. Nuevamente en la cavidad abdominal tenemos, que está cubierta por una membrana protectora denominada peritoneo. ¿Sí? Era la que estábamos removiendo. La parte inferior está cubierta por el peritoneo parietal y los riñones están situados en la cavidad abdominal, detrás del peritoneo. En el retroperitoneo, las vísceras también están cubiertas por el peritoneo visceral. Entonces esta parte está cubierta por el peritoneo. Quitamos lo que es la cavidad abdominal del peritoneo. Disecamos el hígado. El estómago. Uno de los importantes vasos del cuerpo, de los grandes vasos. Nos encontramos con el páncreas. Una vesícula biliar, la vesícula biliar. El intestino grueso. El intestino delgado. Parte del aparato urinario. Con ellos se vienen lo que son nuestros riñones. Para Virchow, la premisa es que debería seguir una necropsia, que eran dos, permitir una inspección lo más completa posible para que pueda formar juicios sobre la naturaleza y extensión de las lesiones de todos los órganos y a fin de proporcionar también la posibilidad de una demostración clara, utilizable para los fines de la enseñanza, y debe de ser realizada de tal modo que altera lo menos posible las conexiones de las partes correspondientes. Entonces ya disecamos los órganos de la parte torácica, parte abdominal y un poco de la parte pélvica, que solamente sería lo que es la vejiga con sus riñones.
Trasladamos lo que son los órganos y vísceras para la disección adecuada, para así poder estudiar el posible método de muerte o la causa de muerte. Ahora nos encontramos en la parte craneal. Nosotros no nos vamos a enfocar en este momento en la necropsia de la técnica oral y de cuello, porque en la técnica de Big Show solamente se ubica en lo que es en la parte del tronco y del cráneo, que es lo más estudiable y pues lo más común en este método para el estudio de la necropsia. Entonces, esta se lleva a cabo colocando el cadáver en una posición de cúbito supino, así como se encuentra el cadáver, encima de una mesa de necropsia, con el cuello y el occipital, cuello y occipital del cráneo, apoyados en un zócalo. Entonces, lo apoyamos un poquito en un zócalo para elevar el cráneo de la superficie de la mesa, de tal modo que facilite la maniobra de la incisión de la piel y del corte con una sierra. Se efectúa una incisión coronal con un bisturí de un pabellón auricular al otro. Entonces va a ser por forma de diadema de una oreja al otro extremo, llegando a una profundidad hasta el periostio, que es una forma en forma de diadema. Entonces se separan los planos periosticocutáneos, uno hacia atrás y el otro hacia adelante, para tener el cráneo en este caso desnudo, y pues hay que separar los músculos temporales del cráneo para que la hoja de la sierra pues no nos resbale al momento de abrir el cráneo. Entonces abrimos con una sierra. Se procede a realizar el corte del cráneo, empezando por una parte frontal, pasando por la zona temporal derecha occipital, parte frontal, pasando por la zona temporal derecha, en este caso derecha, occipital, temporal izquierda, hasta llegar al mismo punto de inicio. Es muy importante que el corte no profundice hasta resbalar la dura madre. Se retira la parte craneal cerrada. Se separan los polos frontales de ambos hemisferios con los dedos índice y medio. Entonces, realizamos el proceso de corte. Con la ayuda de un separador,
Se tira, bueno, como vimos, se tiró suavemente de la parte del cráneo hacia nosotros. Con ayuda del bisturí se corta el quiasmo óptico, bueno, ya obviamente retirando lo que es el cerebro. Se corta el quiasmo óptico, los pares craneales y el tenorio del cerebelo para no poder dañarlo. Se tira con cuidado para que salga el bloque del cerebro, el cerebelo y el tronco. Hay que cortar el bulbo al nivel del agujero occipital para que con una muestra completa del bulbo raquídeo y así tener libre el encéfalo. Y aquí pues ya únicamente dividimos o ya disecamos lo que es el cerebro, separando lo que es el encéfalo de nuestro cerebro. Y así posterior realizar nuestra disección para el estudio de la posible causa de muerte. Y pues ya tenemos aquí nuestro proceso de necropsia por el método de Virchow. Como supimos, pues ya ya procede a la disección de cada órgano uno por uno para el estudio de la causa de muerte. Y pues ya pues posterior a ello, pues ya sería cerrar a nuestro cadáver para poder realizar la entrega hacia sus familiares. Y pues con este proceso de necropsia por la técnica de Virchow finalizo mi video con la finalidad de que les haya ayudado para saber con más a detalle esta técnica. Muchas gracias y buenas noches.